Bienvenidos, bienvenidas. Estamos hoy con ustedes en un tema que es bastante interesante en esos tiempos electorales, no solo por lo electoral, sino por el uso de redes sociales. Las comunicaciones actuales han dado un cambio muy importante y en Veracruz tenemos a una universidad que está involucrada precisamente en esos temas hasta el fondo y que se están ocupando tanto de lo que viene en la cuestión del voto, en la elección de gobernador, de diputados federales, de presidente de la República, de diputados locales. Y claro, como siempre ha ocurrido en todas las sociedades antiguas y modernas, quieren saber qué va a pasar y en eso pues están tratando de que los votantes, los ciudadanos interesados en su gobierno, que nos involucra a todos, pues tengan una actitud adecuada, una decisión bien tomada a fin de que las votaciones, finalmente la elección no se rija por ciertos mensajes, por ciertos regalos, por ciertas cosas que ya no son de estos, que por lo menos a los mexicanos nos han hecho mucho daño y que ya no conviene que ahora continuemos con esas prácticas. Y tenemos precisamente a especialistas de la Universidad Veracruzana quien está con nosotros. Está el doctor Claudio Rafael Castro López, quien es coordinador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana. Él es licenciado en Estadística, maestro en Ciencias Matemáticas y doctor en Estadística Multivariante aplicada por la Universidad de Salamanca. También está con nosotros el doctor Rubén Flores González, doctor en Psicología con especialidad en Psicología Política, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coordinador de la especialización de Estudios de Opinión. El doctor Carlos Adolfo Piña García, investigador en el Centro de Estudios de Opinión también, y coordinador del Laboratorio para el Análisis de la Información Generada a través de las redes sociales en Internet. Es doctorado en Ciencias Computacionales con maestría en Inteligencia Artificial aquí en la Universidad Veracruzana. Y bueno, ya pues ustedes habrán escuchado el calibre de nuestros invitados, que están muy involucrados en todas estas ciencias nuevas, ¿verdad? Prácticamente, o prácticas nuevas dentro de la ciencia. Doctor Claudio Castro, ¿cómo ve las cosas? ¿Cómo está la universidad en este momento, en estos asuntos? Muchas gracias, don Joaquín, por la invitación. Es un placer estar aquí con usted, con su público que es vasto, y darnos la oportunidad de que sí, justamente la universidad está cercana a estudiar una de nuestras líneas de interés en el centro, que son los procesos electorales. ¿Por qué? Pues porque tiene varios ámbitos. Tenemos una población estudiantil amplísima y que hace que tratemos como 70,000, arriba de 80,000 ya, don Joaquín, y esto hace que justamente exista la posibilidad de varias líneas de interés. Una de ellas, y que creo que se puede ampliar en esta charla, es la, digamos, poca participación que a veces se vincula a los jóvenes, y que el estar estudiando estos aspectos de participación electoral ante una elección tan interesante, tan complicada para su realización que tiene enfrente el INE, pues nos da ámbitos de seguimiento, y es que vamos descubriendo que sí hay una participación de los jóvenes, ¿no? Hay unos argumentos que se pueden sustentar. Y en este aspecto de fomentar la participación, y justamente como lo decía al principio, una participación razonada, es que la universidad, en convenio con la UNAM, hace Voto Informado Veracruz por segunda ocasión, donde va a tener un ámbito de participación cualquier ciudadano veracruzano a partir del lunes próximo, en que ya tendremos el portal abierto, y donde contrastamos, digamos, mismas... ¿Es este lunes 30 de abril? Este lunes 30 de abril a las 7 de la noche el portal está abierto, donde mostramos 4 entrevistas a cada uno de los candidatos que aspiran a ser gobernador del estado, 3 candidatos, la candidata, y ellos mismos nos responden un cuestionario que luego responderá el ciudadano. Es decir, es una búsqueda, digamos, de media naranja política, en que tratamos de favorecer justamente el uso de tecnologías, el acercamiento de los jóvenes
en especial porque usted sabe que el 48% del padrón electoral en Veracruz son menores de 39 años. Entonces, y que están metidos en las redes. Y que están metidos en las redes, y como ya le comentará el doctor Piña, se vienen haciendo análisis en ese sentido. Así es de que, pues, la UV trata de aportar elementos cercanos, creo que es una misión de la universidad, vincularse a los problemas sociales, a los hechos sociales, y qué mejor entorno que el que estamos viviendo y que sí vemos una ciudadanía, digamos, metida en el proceso electoral, claro, y que sí queremos que se razone el voto. Sí, que no sea nada más porque les dieron una despensa y ya van a votar, ¿verdad? Eso ya no se puede. Doctor Rubén Flores, atrás de cada meme, atrás de cada mensaje o de cada burla que mandan a través de las redes, hay una persona. Hay una persona que está pensando, que está actuando o que está reaccionando ante un hecho. Por ejemplo, ante el debate, por ejemplo, y que hay una cauda de ahí de memes enorme, y que a veces se queda en eso el mensaje, aunque parece ser que sí se centra, digamos, ¿cuál es la reacción de la persona que está ahí atrás de un meme, o el que está frente al que está levantando una encuesta? Bueno, acaban de mencionar algo muy importante, y creo que es algo en lo que se está centrando su objetivo, la Universidad Veracruzana, que es la promoción del voto razonado, ¿no? Y es algo muy complicado de conseguir porque la mayoría de las personas tienen muchos problemas que resolver en la vida cotidiana. Tienen que pensar en la renta, en el trabajo, en la escuela, en muchas cosas, y además en estos tiempos tienen que pensar también en la política. Pero el tiempo que pueden dedicarle a la política comparado con todas estas cosas en las que tiene que pensar el ciudadano es muy poco. Entonces, para resolver este problema en el que los ciudadanos quieren participar en la política, pero al mismo tiempo pueden dedicarle poco tiempo, es que las personas utilizan muchas veces atajos mentales para decidir, por ejemplo, por quién votar, ¿no? Y muchas veces estos atajos mentales tienen una vinculación emocional, es decir, las personas reaccionan más por sentimiento que por razón y por afectividad. Por ejemplo, una persona puede decir, toda mi familia siempre ha sido de este partido, ha votado por este partido, yo también voto por ese partido, y así resuelvo el problema. Su ¿no? papá le dejó la herencia, sí, vamos a decir así. Y así resuelvo el problema. O sea, algo que en lo que podría haber gastado mucho tiempo, lo resuelvo de manera inmediata. Y nosotros queremos facilitarle las cosas al ciudadano. Conocemos que el ciudadano tiene muchas cosas en las que pensar, entonces vamos a poner una buena cantidad de información de calidad en este portal de voto informado para que pueda dirigirse ahí y en un tiempo a lo mejor no tan corto como tomar estas decisiones emocionales y viscerales, pero un tiempo bueno, ¿no? de calidad, pues pueda tomar esta decisión informada como es el deseo de todos los veracruzanos. Muy bien, pues es muy interesante. Doctor Carlos Piña, y bueno, gran parte, pues se hizo famoso que el caso de la elección de Obama en Estados Unidos fue por las redes sociales, ¿no? Y ahí fue el gran boom, ¿no? Que se inició esto, y que en México se le ha querido dar un tinte de esa forma que tampoco ha pegado tanto, tal vez no lo sepan hacer muy bien, no hay un involucramiento social, ¿no? Pero gran parte de la elección sí va a correr por las redes sociales en esta ocasión en cuanto a la decisión que van a tomar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, hay que tener mucho cuidado porque el boom con Obama fue a partir de la distribución y propagación de información. Entonces, digamos que en lugar de pegar tantos pósters o tantos banners en las calles de Estados Unidos, lo hicieron a través de redes sociales. Después, ¿qué nos enseñó Trump? Trump nos enseñó que contrata a Cambridge Analytics. Ellos le crean un perfil de cada uno de los usuarios o cada uno de los posibles votantes que estaban en los estados de Estados Unidos a través de una aplicación. La aplicación se le regalaba a los usuarios llenaban información y recibían una especie de premio. Entonces yo estoy regalando mi información a través de Facebook, a través de Twitter. Nuestra información es el producto que estas redes sociales venden. De eso viven y hay que tener mucho cuidado con eso. Como nosotros regalamos esta información, esto permite crear un perfil psicológico para ver cuál es el interés por el número de likes
o el número de retweets que nosotros demos en la red social, digamos Twitter, y likes, digamos Facebook, ellos pueden crear y son capaces de hacer un perfil psicológico para ver por dónde pueden atacar. Eso es lo que se está haciendo o lo que se hizo con Cambridge Analytica. Ellos ya tienen unos años aquí en México, ya se establecieron. Para hacer un poco de comparación, nada más en este punto, sí, es como cuando viene un cumpleaños y a la persona dice, ¿qué le regaló? ¿Qué le gusta? Y entonces, bueno, le busco el color, el boleto para que vaya a ver un partido, que ya sé que le va una playera que de su equipo, ¿no? Entonces así le hacen al usuario de Facebook. Es correcto. Le da like a esto, es lo que le gusta, dénselo. Exactamente. Eso Trump, y le funcionó muy bien. Es el caso de éxito que las redes sociales, pues sí funcionan. Pero, ojo, Estados Unidos, cuando se hace un monitoreo generalizado, ustedes imaginen el mapa de Estados Unidos, está cubierto por tweets. Ellos generan una cantidad de billones de tweets diariamente. Ahora, si nosotros visualizamos el mapa de México en términos de tweets, solo vemos que centro-sur es donde hay más información, más generación de tweets. Es decir, Ciudad de México, Querétaro, Puebla, la parte para acá que es Veracruz, por acá Monterrey, Guadalajara, pero lo que es Sonora, Chihuahua, están totalmente, las Baja Californias, no se compara con lo que se genera en el centro. Es decir, cuando nosotros decimos las redes sociales están moviendo al país, no es cierto. Todavía no. Todavía no lo mueven. Es un canal de comunicación, es correcto, pero no son capaces todavía de mover a un país. Al menos no en México, porque solamente es un canal de comunicación y en la parte norte de nuestro país, la verdad, la actividad es muy baja en comparación con lo que es Estados Unidos. Digamos, en Estados Unidos hay pueblos muy pequeños que se encuentran en Houston que generan más información a nivel redes sociales que una ciudad tan importante como podría ser Chihuahua, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Ahí viene la actitud el modo de pensar de los ciudadanos que no está parejo todavía, ¿no? Y aquí somos más así como somos jacarandosos en el trato social, también en las redes, yo creo, ¿no? Así es. Sí, cuando nosotros analizamos de manera textual el mensaje, no es lo mismo en inglés, que se analiza en Estados Unidos, o en francés en Europa, o en alemán. Si se analiza en español, nosotros podemos tener diferentes connotaciones para una misma palabra. Para el estado donde se habla, no es lo mismo como se habla en el puerto de Veracruz, como se habla en Jalapa, en Alvarado. Ellos manejan mucho, entonces se vuelve más complicado hacer un análisis semántico en la República Mexicana, por toda esta variedad de lenguaje mismo, ¿no? Así es. Doctor Claudio Castro, este proyecto, no sé cómo le llaman ustedes, proyecto de voto informado, que lo hacen con la Universidad Nacional Autónoma de México, entiendo que es como la base de todo el trabajo que están haciendo y ya después de ahí se desprenderán todos los análisis que vienen, ¿no? ¿Cuál es la base de voto informado en este caso específico para Veracruz? Son 3 ejes. Uno es justamente lo que nosotros llamamos el cuestionario V-UNAM, que es poner, digamos, en percepción, opinión cerrada, aspectos como la corrupción, la inseguridad, el desempleo, políticas públicas, aspectos que tienen que ver con la formación y tendencia política de los ciudadanos y de los justamente candidatos. Ese es uno de nuestros temas centrales, ese es uno de los ejes. El segundo es que toda esta opinión sea ampliada en las entrevistas que se han realizado a través de TLV. En el mismo contexto, escuchar de viva voz el nivel de gravedad que tienen las percepciones de quienes aspiran a gobernarnos y luego sus propuestas y cómo harían para resolverlas, ¿no? Que es el tema que cuestiona actualmente. ¿Y qué es lo que nos debería interesar a todos los votantes, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? No nada más digas, son rateros y los voy a meter a la cárcel, pero ¿cómo? Porque es que la cadena es muy larga, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la corrupción, pues la corrupción, como alguna vez se atrevió a decir, decían de López Portillo, la corrupción somos todos en aquellos años, bueno, de burla, ¿no? Y actualmente también Peña Nieto dijo que parte de la cultura y es lo que no le gustó a mucha gente, ¿no? Pero realmente la corrupción, díganme en qué oficina hay una total honestidad, ¿no? Sí, es justamente, es un tema que no solo pasa por el deseo de hacer las cosas mejor, por supuesto que los tenemos todos y ellos lo tienen que tener, pero el cómo
Y el presupuesto que se va a usar para ejecutar eso, ese es importante. Sí, porque la lucha contra la corrupción, desde López Portillo le dio una gran importancia y no se hizo absolutamente nada. Sí, la renovación moral de la sociedad de la Madrid, etcétera, etcétera. O sea, sí ha habido intención, pero el estatus, y creo que en Veracruz, pues lo hemos vivido muy de cerca, que ha habido elementos que han probado que los políticos que nos han gobernado no han sido 100% honestos, ¿no? Bueno, y hablando de honestidad, doctor Rubén Flores, hablando de honestidad, cuando a mí ya me pasa, cuando te hablan por teléfono en una encuesta telefónica o te pasa una muchachita y te le digo, contéstame esta encuesta, no tiene su nombre, no quién sabe qué, bueno, muy bien. Yo le voy a contestar honestamente lo que voy a votar. ¿Cree que eso pueda existir? Bueno, hay elementos que nos permiten modelar las respuestas de los participantes de una encuesta. O sea, a final de cuentas, la pregunta que a muchos nos interesa cuando leemos los resultados de una encuesta, por ejemplo, es ¿por quién votaría si hoy fueran las elecciones? O si el domingo fueran las elecciones. Y te da esa pregunta una serie de porcentajes como resultado final, que son los que se publican. Sin embargo, esos porcentajes son susceptibles de variar porque algunas personas pueden no responder honestamente a la pregunta, ¿no? Y en ese sentido, en el centro estamos buscando modelos para tratar de buscar o de encontrar un resultado más real que el que nos dice simplemente esa pregunta, o más bien un resultado que se aproxime a lo que va a pasar realmente el día de la elección. Pues una forma de modelarlo, por ejemplo, es con las emociones, como comentábamos al inicio, tratando de buscar cuál es el estado emocional de la persona que responde a la encuesta, en ese momento cómo se siente la persona afectivamente, y también buscar cuáles son las personas que no tienen tan definido su voto, ¿no? Y si no lo tienen tan definido, ¿hacia dónde lo van a cambiar? Que es un poco el cuestionamiento que se ha hecho a las encuestas en los últimos años en diversas partes del mundo, en que no le han atinado. Que han fallado. Sí, que han fallado. Sí. Yo no diría tanto que han fallado, porque los resultados han estado dentro de las predicciones de la encuesta. Simplemente también hay que educar al ciudadano a leer encuestas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la encuesta da un resultado, pero también te indica que hay una variación posible de ese resultado, porque la encuesta no es 100% exacta, ¿no? Es parte de la medición que se hace a una muestra. Y las encuestas que se han hecho y que han sido cuestionadas sí han estado dentro de esas variaciones, aunque el resultado final sorprende, ¿no? Ha llegado a sorprender. Lo que llaman margen de error, ¿no? Hay un margen de error que puede subir o bajar, ¿no? Sí. Sin embargo, como están los resultados muy antes el ganador le ganaba por 20 puntos, ¿no? Y actualmente le gana por 1 punto, por medio punto, y eso puede decir no ganó el que dijeron, ganó el otro. Pues sí, ganó otro. Sí, y además del margen de error, por ejemplo, ese resultado final se da por la acumulación de, por ejemplo, el voto duro, que es un voto que no va a cambiar, y de un voto no tan duro, que sí puede variar, ¿no? Y en ese sentido, este voto que sí puede variar es el que buscan a veces los estrategas de campaña, las personas que buscan controlar la opinión en las redes sociales o en campañas de tierra, para modificarlo, para llevarlo a su candidato. Entonces hay que considerar eso, ¿no? No solamente estamos hablando del margen de error, sino también de votos que pueden variar mucho a lo largo de la elección. Y que si les dieron la despensa, y que si les dieron otras cosas, y si les repartieron dinero, eso ya son vicios aquí muy mexicanos, pero también se dan en otros países, tengo entendido, que no somos únicos a nivel mundial, ¿verdad? Desde luego, y que no fueron capaces, a veces se dice la encuesta no fue capaz de detectar algo que venía, ¿no? Por ese enmascaramiento de decir voy a votar por el sí, pero realmente estoy pensando en el no, sí, ¿no? Como pasó en Colombia, ¿no? Así es. Doctor Carlos Piña, ¿qué tanto influyen o en el momento que estamos ahora aquí en México, en Veracruz, cómo se están moviendo las redes sociales? ¿Qué tanto pueden
definir una elección. Ya nos decía que no tanto como en Estados Unidos, pero ¿cuál es la realidad? Bien, pues nada más para redondear, voy a mostrar un mapa, cómo se mueven las redes sociales, en particular Twitter. Ahí lo podemos ver en pantalla. Eso es México en términos de tweets. Parece Aridoamérica del Norte, si lo vemos. Sí. La parte del cuadrito que está a mi ángulo inferior izquierdo es el Distrito Federal, que es el que más genera tweets. Evidente, es el que más mueve. Entonces, nos vamos dando cuenta que el centro del país es donde más se generan tweets, ¿no? Entonces, no podemos decir que las redes sociales van a mover el país. Sí se mueve cierta información, pero comparativamente hablando con Estados Unidos y con Europa, estamos viendo que la verdad es muy poco. Las zonas más oscuras son donde hay más tweets. Exactamente, esa zona más oscura es donde hay más tweets. La franja central de la República Mexicana, que va un poco, arranca por Colima, Michoacán, entra a la Ciudad de México, se va al Golfo de México, nos involucra un poco a Veracruz, Puebla. Veracruz, sí. Veracruz solo en la parte central y hacia el sur. Exactamente. Perfecto. Por ahí vemos Cancún, un poco algunas ciudades por ahí, digamos, que emanan, ¿no? Pero la verdad, el Distrito Federal es que se más. Entonces, no podemos hablar de que realmente las redes sociales pueden definir una elección. Tenemos zonas rurales todavía donde ni siquiera llega el Internet en México. La gente está más interesada en otras cosas, en qué comer, más que en emitir su juicio a través de redes sociales. Es importante saberlo, porque las redes sociales son como la comida rápida. Son buenas, son bonitas y son baratas para saber algo de manera rápida, pero no incluyen a todo el universo, a toda la población. Rango de información que se requiere. Exactamente, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Es como los políticos, bueno, voy a poner un ejemplo, que dicen, mira, vamos a poner esta estación de radio porque tiene tantos seguidores, ¿no? Pero esos son el programa de música ranchera, el de música moderna, pero lo informativo, pues realmente no es significativo. Ahora, ¿qué sí tienen las redes sociales? Muchas veces y muchas personas han opinado que las redes sociales traen basura. ¿Sabes? Basura, inclusive a nivel, por ejemplo, España, yo leo el periódico El País, y dice, bueno, las redes sociales lo peor es lo deleznable, la miseria humana, alguien lo levantan y alguien lo tiran en un momento dado, y claro, es mucha burla, muchas formas, ¿no? Pero, ¿qué tienen nuestras redes sociales aquí actualmente? Ahora, lo que sí tienen las redes sociales en Veracruz o en la República Mexicana es que por primera vez estamos viendo que se están involucrando a nivel político. Es decir, a través del debate, a través de mi opinión, a través de fomentar o desacreditar algún candidato, ya podemos enviar mensajes a través de etiquetar a algún candidato directamente. Es decir, ya no es como antes, lo que yo decía lo decía en la hora de la cena con mis amigos, con mi familia, pero ahora por primera vez lo estoy diciendo a través de redes sociales. Otra cosa, estar en las redes sociales es como estar en el Estadio Azteca gritando gol cuando las juega la selección mexicana. ¿Quién nos va a escuchar? Mi grito, cuando se esté rodeado de tantas personas, pues es como tirar al mar un granito de arena, ¿no? Hay que tener cuidado. Las personas que tienen más impacto son aquellas que tienen más seguidores. Es decir, son personas que influyen. Como las que gritan más fuerte en el estadio. Exactamente, o que tienen una batucada, o que tienen un grupo de personas, o las porras. Llevó la corneta. Exactamente, son gente que tiene influencia. Ajá. A nivel estado de Veracruz, tenemos, por ejemplo, esta imagen de redes. Esta se hizo hace un mes, creo, me parece, a quién estaban mencionando más en el estado de Veracruz. Y a nivel, pues vemos ahí a Ricardo Anaya, ¿verdad? Y al gobernador Yocón Yunes. Es de lo que se estaba hablando en Twitter en el estado de Veracruz hasta hace un mes. Por ahí está Andrés Manuel y están otras entidades del estado de Veracruz. Esto es lo que se está hablando actualmente y de manera local. Podrán decir, ¿pueden ser bots? Sí, no lo sabemos. Todavía no hay una técnica para detectar bots mexicanos, porque el bot mexicano es diferente. Vamos a explicar rápidamente qué es un bot, porque a lo mejor nuestro auditorio, muchos saben, pero muchos no saben qué es un bot. Claro, un bot es una entidad o un programa computacional que se encarga de generar tweets, de generar información y que está sesgado de acuerdo a la manera en que se programó. Yo puedo programar un bot que genere información en mi nombre o un bot que genere información del calor político, por ejemplo, pero no hay una persona detrás de ese bot. Es un programa computacional que se encarga de generar esa información. Sí, cuando hay ataques cibernéticos, y eso ya los hemos padecido,
De pronto llegan a nuestro sitio mensajes que vienen desde Rusia, preferentemente Rusia, Estados Unidos, Alemania, etcétera, y parece que nos estuvieran viendo medio mundo, pero lo que están haciendo es atacarnos, saturarnos para que el sitio se caiga, lo cual ya ha ocurrido a muchas personas, bueno, a muchos sitios, y es la forma de ataque. Y los bots es que se ponen en contra tuya, o por ejemplo, mensajes positivos o negativos, pero son robots, no son personas, y a veces se confunden, ¿no? En este caso, y es muy conocido que se compran bots a empresas rusas, ellos venden bots. Este tipo de ataques son los para negar el servicio, y sí se hacen ataques bajo contrato. O sea, uno puede contratar bots, uno puede contratar hackers, uno puede contratar cuentas falsas. O sea, es un mercado negro que sí existe en el Internet y que es toda una materia. Bueno, es tan negro ese mercado que uno puede contratar una empresa para que tire a un sitio. Es correcto. Y contratas a otra empresa para que te proteja. Digo, es una locura, pero ni modo, todos caemos en eso, desgraciadamente. Doctor Claudio Castro, me llama la atención eso de cómo leer las encuestas. Yo creo que, bueno, aparte ya lo mencionaba un poco el doctor Flores, pero cómo leerlas, cómo digamos, parece labor de expertos, ¿no? Pero cómo entenderlas a nivel popular. O sea, ¿qué margen tenemos de credibilidad? Eso es muy importante porque en esta época pues fluyen y se ven cantidad de estos ejercicios que a veces pueden no estar acompañados de un método científico que hace. Siempre a estos procesos los tiene que acompañar una elección, digamos, al azar del informante bajo ciertos esquemas, ¿no? Entonces, un ciudadano a veces pues puede ver una intención de 15 puntos de diferencia y ve la gráfica, pero un ciudadano debe de ser, digamos, exigente. Actualmente el árbitro electoral pide soportar estas encuestas que se publican en un ámbito, digamos, de que se hayan hecho escrupulosamente en términos de la elección del informante, los acompañe un esquema aleatorio de realización de la misma. Justamente, como decía acertadamente hace unos momentos, lo acompaña un error. Hay un error aleatorio, pero también hay un error que pueda acompañar al hacedor de la encuesta, ¿no? Si tiene encuestadores que la hicieron en la banqueta porque ya era tarde y no cumplieron determinados alcances que esperaba, entonces siempre un ciudadano tiene que ver, es deseable que viera la metodología que se hizo, cómo se hizo esa encuesta, ¿no? Qué tan escrupulosa fue. Porque, bueno, muchas son telefónicas, la situación social a veces nos hace ya rechazar ciertos números que no son conocidos para nosotros, todas estas cosas que acompañan a los ejercicios telefónicos. Entonces, la realización deseable siempre será el face to face, ¿no? Pero el tocar también en casa actualmente, pues tiene un ámbito de rechazo también fuerte. De desconfianza. Por dos ámbitos, por la situación social de inseguridad, o puede ser también por emitir un juicio, una opinión, y nos hemos vuelto desconfiados, ¿no? Que alguien esté tratando de investigarme a ver qué opino yo para ver... para quitarme o darme despensa, ¿no? Justamente. Hay una pregunta que no sé si puede ser contestada por ustedes porque tiene que ver con la cuestión legal y ustedes ven lo técnico, pero bueno, dice Juan Alvarado, dice una pregunta respecto de redes sociales. Bueno, entre paréntesis, las redes sociales están disponibles por si quieren ustedes intervenir en nuestro auditorio con todo gusto. Dice, ¿qué limitantes existen para hacer actos de campaña en redes sociales atendiendo a los criterios de la Sala Regional del Tribunal Electoral? No sé, es que es un ámbito legal que no entra en lo técnico, que son... Sí, bueno, ciertamente se ha ya hablado en algunos foros que hemos asistido en la ausencia de algún soporte legal que pueda tener la emisión de juicios electorales que pudieran hacer tendencia. Y como decía Carlos, como no sé si es un robot el que me está
enviando la información, eso sí hace que esté en un marco todavía complicado para... Dijéramos que no está regulado. No está regulado. De hecho, Internet no está regulado en muchos sentidos, ¿no? Entonces, pues pueden hacer uso de las redes sociales o de lo que sea y no hay modo de denunciar, o más bien de enmarcarlo en una legislación específica, ¿no? Sí. Entonces, estamos muy todavía lejos de esas regulaciones. Sí. Y hasta en ámbitos internacionales lo vemos, ¿no? Ha estado pasando. Justamente acaba de ir el creador de Facebook frente a los juicios. Ya lo llevaron a juicio, pero pues dice, bueno, lo más que dijo fue disculpas por haberles entregado toda la información al Cambridge Analytics, ¿no? Y pues no pasó de ahí y no hay regulación legal bien establecida, ¿no? Doctor Rubén Flores, pues esta encuestitis que hoy se da, mensajes a través de telefonía, redes sociales, etcétera, ya es parte de un ambiente, ¿no? De una actitud social, más yo insisto, de un clima social más bien, en que pues tratan de influir, ¿no? De que el electorado se jale cada quien haga para su molino, con trampas o sin trampas, ¿no? Pero bueno, eso, y lo mencionaba el doctor Castro, trae desconfianza, en un clima de desconfianza, un clima de criminalidad, que no sabemos quién nos está investigando, que no sabemos para qué objetivo, ¿no? Creo que eso nos resulta pues, incómodo para muchos, ¿no? Estar en ese ambiente de que ni podemos hablar bien y quién nos está cuestionando y de dónde vino y cómo sabes mi nombre y quién te mandó, ¿no? Hay que tener en cuenta que la cultura de la opinión pública y de las encuestas en el país es una cultura relativamente reciente que comienza a mostrarse con más fuerza cuando el partido hegemónico empieza a perder control de algunas cosas en el país, ¿no? Por ejemplo, con la elección de 1988. A partir de ahí cuando ganó Carlos Salinas. Cuando sí es presidente Carlos Salinas, porque a partir de ahí, pues el PRI tuvo competencia real en el país a nivel de la elección presidencial. Como antes no había esa competencia, pues no era necesario hacer encuestas porque ya sabíamos pues, quién iba a ganar. A partir de que hay competencia, hay diversidad, es cuando empieza a surgir con fuerza la cultura de la opinión pública en el país. Y ha sido muy exitosa en tanto en muchos estados y en muchas regiones del país. Ha habido alternancia política, hay opiniones divergentes, ha habido una necesidad también de los gobiernos de escuchar lo que dicen los ciudadanos para poder gobernar. Y si no, ha habido en varios casos consecuencias, ¿no? De no escuchar a los ciudadanos. Sin embargo, si en algunas regiones hubiera un regreso al autoritarismo o por cuestiones del propio Estado, por la criminalidad, entonces esa cultura también corre el riesgo de ir desapareciendo, por lo que usted comenta, ¿no? El riesgo que algunas personas piensan que existe de decir algo o decir información personal, aunque últimamente todavía se mantiene con fuerza el reconocimiento que hacen los ciudadanos a las encuestas, y las personas que no reconocen o que tienen miedo de hablar en las encuestas o que tienen desconfianza son aquel 20-30% que elige no responder y que también plantea un problema serio a los encuestadores porque no sabes ese 20-30% qué es lo que va a hacer. Sí, así es. Pues inclusive no sabemos ni siquiera si van a votar, ¿no? Porque al que encuestan le preguntan los ítems que trae ahí. Es un filtro, bueno, si tiene credencial sería el filtro siempre, que forma parte, digamos, de un marco de referencia, ¿no? El marco de la lista nominal de Pero electores. El problema está que la credencial lo usamos, actualmente es oficial para muchas cosas. Sí, claro. Y quienes luego se preguntan, oye, tengo que renovar mi credencial. ¿Se puede ahorita o no se puede? Inclusive me lo han dicho, ¿no? Y digo, bueno, es que después del proceso, y ahí les explico. Pero dice, sí, es que tengo que ir a hacer un trámite. Yo dije, pues que va a votar. No va a votar, le interesa hacer un trámite. Sí. Y entonces habría que empezar por decir si piensa votar o no.
Sí, justamente, fíjese, toca un punto nodal y que creo que también queremos incidir en voto informado. Digamos, ¿qué tan ciudadanos somos? Sí. También, o sea, los mexicanos en general tenemos poca participación. Nuestra participación en el mejor de los ámbitos es en las reuniones religiosas, o sea, ¿no? Pero como ciudadanos en la colonia, como ciudadanos en el hecho de ser participativos en seguir el aspecto de gobierno, por ejemplo, sí. ¿No? Si fueron consecuentes los gobernantes cuando eran candidatos con su actuar, ¿no? Entonces creemos que esta participación nos da elementos para ese seguimiento, ¿no? ¿Qué nos dijeron? ¿No? Ya se vio, y creo que ahí las redes abonan, ¿no? Hubo quien vio que el auto en que llegaba el candidato de Morena pues tenía multas, ¿no? Ahí sí, Carlos sí. puede... A ver, ¿no? Abúndenos, porque eso es interesante. Amplía, Carlos, sobre tu informe. Bueno, se hizo un análisis acerca del debate y cuáles fueron los tweets que más tuvieron impacto a nivel retweets, a nivel likes. Y esos fueron los que más tuvieron impacto. Uno es de Univisión Noticias y otro es de Carlos Jiménez. El que está de Univisión Noticias habla acerca de la retirada de Andrés Manuel en el debate sin despedirse de los demás candidatos. Sí. Y el de Carlos Jiménez habla acerca de alguien tomando las placas del automóvil en que llegó AMLO y que tenía algunas infracciones ahí pendientes. Estos fueron los dos tweets que tuvieron mayor incidencia en el debate durante y después del debate. Bueno, y ¿no? luego ahí dice, la causa por la cual habían infraccionado es por circular por carriles donde no se debe y exceso de velocidad. Es correcto. Entonces la gente ya se vuelve un sensor social y empieza a darse cuenta. Sí, porque una denuncia de ese tipo es mortal, ¿no? O sea, tú no eres un buen ciudadano. ¿No? O sea, sí hay una participación en estos ámbitos. Sí, aquí quizá también lo que haya que precisar es que muchas veces se ha dicho, por ejemplo, que los jóvenes no participan, ¿no? Que son un elemento apático de la sociedad. Y creo que los jóvenes han demostrado que esto no es cierto, ¿no? Los jóvenes son políticamente de los segmentos más participativos de la sociedad. Podemos verlo en varios países, incluso en Estados Unidos. Los jóvenes están liderando un movimiento muy importante para regular el uso de armas y la tenencia de armas de fuego. En México, cada que hay una crítica al gobierno, podemos ver que hay jóvenes que están involucrados en esa crítica, ¿no? En manifestaciones. Y quizá lo único en lo que les falte un poco participar sea en el voto. Entonces, en ese sentido, es este llamado, ¿no? a la juventud, de que si ya son tan participativos políticamente en tantos ámbitos de la vida y han tenido tanta incidencia en el país, pues que redondeen su participación votando. Pero habría un problema también bastante delicado en ese aspecto, es, por ejemplo, está bien, se involucran en cuestiones que no les disgustan. Por ejemplo, ahorita con los jóvenes de Guadalajara que fueron asesinados de una manera bastante vil, se incomodan, salen a las calles, se manifiestan, porque están en contra de eso, están en contra de la criminalidad y en contra de la inseguridad. Bueno, eso lo vemos por todo el país. Pero no se involucran en las cuestiones tradicionales de la política. Y a lo mejor no los convence ningún candidato, que es la otra parte del asunto, ¿no? A lo mejor dicen, bueno, como son críticos, dicen, bueno, no, aquel es lo mismo, aquel es peor, aquel... Y pues a lo mejor eso, no hay argumentos que los conduzcan a votar, ¿no? Claro, yo creo que hay un elemento, y ese se ha venido señalando, que es esto que le llaman el déficit democrático, ¿no? O sea, hay una expectativa y un ejercicio. Y ese gap que queda, eso va generando una insatisfacción que hace ese déficit democrático y que podemos dejar, pues no me hacen caso, sí trato de participar y mi opinión queda muy limitada. Todas estas cosas
o bien luego el ejercicio del gobernante, ¿no? Sí. Todo eso va abonando a esa insatisfacción, a ese déficit, y que en México es amplio, ¿no? Sí tenemos una democracia joven, digamos, en perfeccionamiento, pero acompañada de un déficit democrático que en los jóvenes se puede venir dando bajo ese esquema de participación, digamos, más tradicional, como ahora lo señalaba acertadamente. Sí, es una cuestión muy delicada también, porque no me convence a nadie a que voy, o además tengo una mala opinión del proceso electoral, que es la otra parte, ¿no? Bien, doctor, bueno, ya estoy opinando yo también, que no debo. Carlos Piña, ¿cuáles, aparte de esas tendencias tan reveladoras de los tweets en el pasado proceso, cuál sería en general, en global, lo que ocurrió con las redes, en especial con Twitter en esta ocasión? Bien, en esta ocasión se ve una complicidad, bueno, no sé si sea la palabra correcta, pero se fue una cooperación entre la plataforma Twitter y el debate INE. Eso se dio a conocer a los medios públicos en el Distrito Federal, la Ciudad de México hoy. Es más, el INE genera este hashtag que es debate INE, y al ponerlo incluso Twitter le pone una especie de estrado y un microfonito, e incluso en la transmisión se ve arriba en el ángulo viendo la cantidad de tweets que se generan. Tengo entendido que aproximadamente fueron como 2-3 millones nada más durante el debate, ¿no? ¿De qué más participó? ¿De qué habló la gente? ¿Qué más etiquetó? ¿A quién más mencionó? Pues veamos. Los hashtags más utilizados, evidentemente, fue el hashtag de debate INE, que es el que todo mundo utilizaba para poder sus comentarios. Sí. Si por ahí vemos, ahí hacemos un acercamiento, si se pudiera, vemos que la mayoría de los hashtags fue debate INE, debate presidencial, por ahí hay algunos hashtags que se dicen, pero el que más se lleva fue el debate INE. O sea, todo el mundo estaba etiquetando esa etiqueta, perdón la redundancia, y estábamos hablando de eso. Ahora, ¿quiénes fueron los más mencionados? Vamos a ver. Entonces, los usuarios más mencionados durante el debate del INE, pues tenemos a López Obrador, a Naya, a Mitt, en ese orden, entre otros. Y después combinaciones de algunas revistas, medios de comunicación con la etiqueta del candidato presidencial. Ahora, ¿qué es esto? ¿Quiere decir que ese candidato ganó o ese candidato tuvo mayor incidencia? No. La respuesta es, ese candidato fue más mencionado, pero no estamos diciendo si fue positiva o negativamente mencionado. Hay que tener cuidado porque todo el mundo dice, no, pues es que ganó él porque fue el más mencionado. No, hay que tener cuidado en la carga. A veces son las burlas, la descalificación, o le están criticando los rumores que ha tenido anteriormente, etcétera, ¿no? Ahora, las cuentas que tuvieron mayor impacto, es decir, los influencers, aquellas personas que tienen mayor seguidores, pues podemos ir ahí revistas, medios de comunicación, incluso el expresidente Felipe Calderón está ahí. O sea, hay personalidades del periodismo, personalidades medios de comunicación y personalidades de la política que tienen ahí presencia. Este es un mosaico donde el tamaño del mosaico muestra el número de retweets y el color muestra el número de likes que tuvo, ¿no? Entonces, los que vemos ahí más grandes son los usuarios o cuentas que son influencers, es decir, tuvieron muchísimos retweets porque tienen muchos seguidores. Entonces, eso hay que tener en cuenta porque ese tipo de aspectos son los que nos dicen a quién está siguiendo la gente o los chicos que están en las redes sociales, ¿no? Pues vamos a tener que invitarlos a ustedes siquiera cada 15 días para que digan cómo va esto, ¿no? De los tweets, porque podríamos comprometernos con el auditorio y no sé, que vinieran uno o dos de ustedes que pudieras, para que no fuera tan cansado. Pero sí para darle un seguimiento de redes, ¿no? Me parece interesante, aunque las redes ya lo estableció desde el principio el doctor Piña, que no son tan abarcativas en México, ¿no? Es un sector nada más. Generamos informes, tratamos de generar informes mensuales o informes del debate. Por lo regular los publicamos en mi cuenta personal o en Voto Informado Veracruz actualmente. Pueden seguirnos en Voto Informado Veracruz o en la cuenta personal por ahí, en esta cuenta de Twitter. Tratamos de subir los informes políticos, de debate, del INE, y también en la cuenta de Voto Informado, que ahora les voy a mostrar la cuenta de Voto Informado, para que la gente esté enterada de lo que hacemos a nivel político. Fue mi cuenta, y esta es la cuenta de Voto Informado Veracruz, para que nos sigan a través de esas dos cuentas,
nos arroben, nos hagan algunas sugerencias, preguntas, comentarios. Estamos disponibles para que la gente se involucre, ¿no? Pues nos vamos a nosotros a involucrar en esto. Y bueno, algún concepto final, alguna idea que ustedes se me haya a mí pasado, porque el tema da para mucho, es muy amplio, por eso quisiera que siguiéramos en otra ocasión, pero para cerrar para cerrar, yo creo que en el ámbito de certeza que se espera tenga un ciudadano de este proceso tan grande, tan de muchas elecciones, y que aquí en Veracruz un ciudadano va a tener 5 boletas enfrente. Sí. Entonces, eso va a implicar una logística enorme, y que se están haciendo esfuerzos, pues, que corresponden a veces al ejercicio estadístico, ¿no? El conteo rápido, parece que hay el compromiso del árbitro de a las 11 de la noche informarnos puntualmente, ¿no? Entonces, hay ejercicios que acompañan todo esto, y que, pues, afortunadamente desde el centro y los hemos vivido, digamos, de cerca, y esperemos que acompañe todos estos elementos, que el árbitro dé certeza a los ciudadanos. Y creo que, pues, están haciendo esos esfuerzos en medio de una complejidad tremenda, ¿no? Gracias. Doctor Rubén Flores González. Bueno, creo que en torno a las redes sociales, una reflexión que también hay que hacer es que podemos ver un dominio de cuentas institucionales en la distribución de la información. O sea, cuentas de comunicadores, de periódicos, y esto contradeciría un poco la idea que a veces tenemos formulada de antemano de que las redes sociales son como más ciudadanas, ¿no? Y en este caso, pues parecería ser que hay aparatos que ya se están dedicando más a incidir de manera institucional, de manera organizacional en las redes sociales. Y los ciudadanos tendrían que estar conscientes de eso, o sea, deberían reconocer que no todo en las redes sociales es orgánico, que no todo en las redes sociales es algo que pone otro ciudadano, sino que también los partidos y las organizaciones están buscando incidir, y por su poder económico, por su capacidad organizacional, pues tienen posibilidades de inclinar la balanza más hacia su lado. ¿Con un robot que se contrate? ¿No? Pues puede ser con un robot, puede ser una persona, puede ser una cuenta institucional que tiene muchos seguidores. Un grupo de personas, porque también tienen grupos de personas que están todo el día trabajando ahí. Los cuartos de guerra ya tienen su apartado, ¿no? Sí. Muy bien, pues, doctor Carlos Piña. Bien, nada más invitarlos este 30 de abril a que nos acompañen a ver Voto Informado. La juventud razone su voto, no todo lo que aparece en las redes sociales es verdad. Hay muchas fake news, que también eso es otro apartado. Por favor, razonen, no todo lo que aparece hay que creerlo. Y pues los invitamos una vez más el 30 de abril a que nos acompañen a las 7 p.m. en la OSBI para inaugurar Voto Informado. Bueno, pues ellos todos son miembros del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, coordinado por el doctor Claudio Castro López, a quien agradecemos que esté con nosotros. Doctor Rubén Flores González, también le agradecemos que es importante, otra beta importante que tiene este análisis. Y el doctor Carlos Adolfo Piña García, que ya vemos que es experto en redes, lo vamos aquí a contratar para el calor político, a ver si nos apoya. Y les agradecemos su atención, los invitamos para próximas emisiones. Hasta entonces.